sobre los condensadores, ¿sí? Ese otro elemento indispensable al cual el compresor manda, comprime vapores a la presión alta del sistema, que es la presión que denominamos de condensación, y la manda a este equipo, condensador. Obviamente, porque es el destinado a tratar de volver en estado de fase líquida al fluido refrigerante que se evaporó a baja presión y a baja temperatura para extraer calor de algún otro medio. Ese vapor fue aspirado por el compresor perfectamente, al mismo ritmo. La idea es que al mismo ritmo que se genera en el evaporador lo vaya aspirando el compresor, de acuerdo a el caudal volumétrico que corresponde a esa presión y al caudal másico que se evapora. Se selecciona el compresor de esa manera para mantener esto. Y después lo comprime contra otro equipo que es el condensador, destinado a volver ese vapor a fase líquida para realizar nuevamente un ciclo. Bien, entonces explicamos cuál es el concepto de este equipo. Uno, analíticamente, puede tener el cálculo de la capacidad que requiere de el condensador, ¿no? De la potencia de intercambio térmico que tiene que tener el condensador para volver a su fase líquida los vapores comprimidos con la característica de estado que tenga a la salida del compresor. Lo podemos hacer analíticamente, aunque también hay alguna otra forma muy rápida y sencilla si es que contamos con los datos de funcionamiento del compresor, que todavía no hemos visto. La anteclase pasada, la anteúltima o la última que vimos compresores, ¿sí? Habíamos visto cómo para determinadas condiciones de trabajo el fabricante nos decía cuál era la capacidad de evaporación o frigorífica que tenía el compresor. Así, en la succión, o para entenderlo claramente, la potencia frigorífica que está realizando en el evaporador, ¿no? Y la potencia consumida por el motor eléctrico de ese compresor. Esa información normalmente siempre la da el fabricante para poder seleccionar su equipo para cualquier tipo de condiciones. Sabido es que la potencia que tiene que liberar el condensador es equivalente, es igual a la potencia que se absorbió en el evaporador más la potencia generada o entregada por el compresor para pasarlo a un estado de alta presión y alta temperatura. Esa potencia nosotros la calculábamos como una compresión ideal y después, teniendo un valor estimativo, porque no somos fabricantes, estamos haciendo cosas con lápiz y papel, un valor estimativo de lo que podría llegar a ser ese rendimiento de compresión o rendimiento isentrópico, podrá estimar cuánto más era esa potencia mayor que la correspondiente a una compresión ideal. Bien, y después, teniendo en cuenta también estimativamente algún valor de rendimiento mecánico, cuál podría ser la potencia necesaria para que ese compresor se esté moviendo, ¿verdad? O sea, todas sus fuerzas de fricciones para que opere a un determinado número de revoluciones. Esos dos datitos, más otro que calculábamos antes, un rendimiento volumétrico, lo estimábamos con cierta aproximación, ¿verdad? Porque no estábamos con un dato de un compresor real, de un fabricante que nos estaba brindando esos valores precisos para su compresor, porque los había ensayado y nos daba perfectamente ese valor. Acá estamos haciendo cuentas, como les decía, lápiz y papel, ¿no? Con criterio, pero con esos valores aproximados. Pero esa potencia de fricción que requiere el compresor para su movimiento, en realidad no es una potencia que se le está entregando al fluido refrigerante. Se le está entregando mecánicamente al compresor.
y toda esa potencia en realidad se libera por calor, o por calor que emite todo el pedazo de hierro que es el compresor hacia el medio ambiente, o parte de esa potencia también puede ser llevada por el líquido refrigerante que circula en el compresor, o sea, agua, si es agua de enfriamiento, o sea, esa fracción de potencia mecánica no está entregada, como les decía, al fluido refrigerante. ¿Comprenden? Sí. Por eso, si el fabricante a mí me da como data de su equipo la capacidad frigorífica para una determinada condición de diseño, esta sería la que yo estaría buscando para mi servicio, ¿verdad? Para mi evaporador o para mi sistema, lo que fuese. Y también me dice que está consumiendo una determinada potencia, pero bruta, al cigüeñal. Esa potencia bruta al cigüeñal está incluyendo la potencia que se le entrega al fluido refrigerante, la potencia de compresión, pero también tiene incorporado esa potencia de fricción, de rozamiento que requiere el compresor para su funcionamiento. Por ende, si yo tengo este valor dado por el fabricante, le descuento un 15%, que es un valor razonable para la fricción del compresor, y digo, supongo, con buen criterio, que el 85% de esa potencia de data que me da el fabricante, se la estoy entregando al fluido refrigerante. Por eso, con esos datos del compresor, yo directamente calculo fácilmente la potencia que le va a entregar ese compresor al condensador, lo que yo requiero. La de evaporación, la capacidad que tenga el compresor, más, ponele, el 85% de la potencia total que el fabricante me dice que requiere para su funcionamiento de ese compresor, en esas condiciones. ¿Queda claro? Sí. Obviamente que nosotros en la práctica hacemos esto. No hacemos todo el cálculo analítico como estamos aprendiendo, que está bien porque estamos conociendo todos los conceptos que involucran un sistema de refrigeración, pero en la práctica vamos directamente a los datos de fabricante, que hacemos un balance térmico, determinamos con buena aproximación cuál es la carga térmica que requiero para lo que yo deseo hacer. El compresor lo selecciono de datos de fabricante con la potencia esa de su capacidad frigorífica en las condiciones que yo voy a trabajar, y el dato de potencia me lo da también el fabricante. O sea que en 8 segundos yo ya calcule la potencia que voy a necesitar en el condensador. Si lo quiero hacer analíticamente, obvio, hago con el ciclo, bla, 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 bla. ¿No? Pero a veces las cuestiones prácticas se resuelven en formas prácticas. Bien. Entonces, en definitiva, lo que pasa en el condensador, que vamos a entender una cosita. ¿Quién define dónde va a parar la presión de condensación? Es el condensador. El tamaño del condensador y el rendimiento que tiene el condensador. Ese equipo es quien dice la presión de condensación va a ser esta. Bien, obviamente que yo ese equipo lo selecciono para que haya una determinada presión, pero él es quien decide eso. Bien, ¿qué es lo que pasa primeramente en el interior de un condensador? Bien, la descarga del compresor, como vimos, es un vapor fuertemente sobrecalentado, ¿sí? Normalmente los valores típicos y normales, dependiendo del fluido refrigerante que trabajemos, si es amoníaco, tiene temperaturas de descarga más altas que si fuese un refrigerante halogenado, un R22, un R134A, un R404A, un R407, un 510, bueno, todo lo que son halogenados de por sí tienen temperaturas de descarga más bajas que el amoníaco. ¿Por qué? Porque el amoníaco tiene un coeficiente, una relación de calores específicos más alta que los otros. Por ende, esa temperatura de descarga es mayor. Como vimos
oportunamente. Entonces, lo primero que pasa al ingresar los vapores al interior de un condensador no es una transformación de fase o una condensación, porque el interior del equipo se mantiene todo a una misma presión constante, pero el fluido está fuertemente sobrecalentado. Antes de que el vapor quiera transformarse de fase o condensarse, tendrá que ir enfriándose hasta que alcance su temperatura de saturación. De ahí en más, al seguir entregando energía, se producirá una transformación de fase. Por eso, en una grafiquita sencilla, lo que vemos es que en una primera parte los valores sufren un desrecalentamiento, se enfrían en el interior del condensador. Cuando alcanza su temperatura de transformación de fase, la cual corresponde a la presión que exista en el condensador, se producirá una condensación a temperatura constante. El vapor se irá condensando hasta que a la salida tenemos un líquido en estado saturado a la presión de condensación y a la temperatura de condensación, sin presencia de fase de vapor. Y esto que figura acá, que yo siempre todos los años lo quiero sacar y nunca me acuerdo, como que hay un subenfriamiento del líquido dentro del condensador, esto en realidad no existe. O sea, yo no puedo subenfriar un líquido adentro del condensador. Bien, pero bueno, es como que después les voy a contar cómo se realiza un subenfriamiento del líquido, ¿sí? A la presión de condensación, pero subenfriándolo. Y después, toda esta energía, ¿no? De calor sensible, toda esta de calor latente, que libera el fluido refrigerante, alguien la tiene que adquirir, se la tiene que entregar a alguien. Se la entrega a algún fluido a menor temperatura, obviamente, que la temperatura de transformación de fase, para que haya un intercambio de calor. Normalmente, ese fluido o es aire o es agua. Con lo cual, entre su entrada y su salida va a haber un aumento de temperatura. ¿Bien? ¿Se comprende? Sí, Bien. Es muy normal que nosotros analicemos los gráficos dentro, o sea, cuando hablamos de condensadores, como si fuese un fluido que tiene temperatura constante, el refrigerante, igual a la temperatura de condensación, todo el equipo, ¿bien? Como si ingresara un vapor saturado al condensador, cosa que es terrible mentira. Ahora, en la práctica, esto, para analizarlo, es bastante correcto. Y el tema es por qué. Porque cuando hay una transformación de fase, el convectivo de transformación de fase es elevado con respecto al convectivo de fase vapor del fluido refrigerante, ¿no? Cuando es gas. Este convectivo de transformación de fase es mucho más elevado que el convectivo que genera un vapor al circular intercambiando calor sensible. Bien, pero acá la diferencia de temperatura con respecto al fluido frío es mucho más grande que si fuese con respecto a la temperatura de transformación de fase. Entonces, lo que disminuye de su valor de convectivo en esta etapa aumenta mucho con respecto a su delta T, con lo cual no está tan equivocado pensar que todo lo pensamos como una condensación pura para analizarlo. ¿Bien? ¿Comparten la idea? sí. Sí, sí. Bien. Y si no la compartan, compártala porque en la realidad es bastante aproximado. Entonces, cuando hablamos de una evaporación o de una condensación, seguramente nos vamos a manejar con grafiquitos de este tipo. Bien. Otra forma que tienen algunos fabricantes cuando te ofrecen algún catálogo para que vos veas sus equipos y tengas tendencia a querer seleccionar esa marca de equipo y esos modelos, es calcular la potencia del condensador simplemente sabiendo
la capacidad de evaporación que vos requerís, ¿sí? Pero todavía no tenés ningún dato del compresor. Esta tablita, por ejemplo, es de un fabricante de condensadores, no de compresores, que te dice, ¿vos sabés cuál es la potencia de evaporación que requerís? Sí. Bueno, si querés tener una muy buena idea de aproximación de cuál sería la capacidad de condensación que tendrías que requerir para eso que vos deseás, es utilizar unos factores de compresión, ¿no? ¿Qué son estos factores de compresión? Bueno, es decir, cuanto más aumenta la capacidad frigorífica que se le entrega al condensador, o sea, cuanto más aumenta la capacidad frigorífica, ¿sí? Como carga cuando se le entrega al condensador, en función de las condiciones de trabajo del compresor que no lo tenemos. A ver, es muy sencillo, fíjate. Por ejemplo, vos vas a decir, yo necesito esta capacidad en mi evaporador. ¿Bien? 1 kilowatt, por decirlo así, que 1 kilowatt no es nada. 1 kilowatt. Y yo voy a trabajar o voy a requerir, que todavía no lo tengo, un compresor que esté evaporando a menos 10 grados centígrados. Y voy a seleccionar o deseo un condensador que tenga una temperatura de condensación de 40 grados centígrados. ¿Bien? Bueno, entonces, esta tablita que te dice, che, bien, si vas a trabajar con un compresor del tipo abierto, como los que vimos nosotros, que tiene punta de cigüeñal afuera y el motor eléctrico está al lado, bien, en donde ciertas cargas de calor que genera el motor eléctrico no están dentro del compresor. Bueno, ese factor de aumento puede ser del 24%, 1.24. O sea que si yo tenía como requerimiento 1 kilowatt a menos 10 más 40, al condensador aproximadamente, tendría una necesidad de carga de 1.24, 1.25 kilowatts. ¿Se comprende? Sí, Sí, Bien. sí. O sea, esto está bien farmacéutico para que cualquiera con una tablita, sin tener la más pálida idea de nada, pueda calcular un condensador. Es más, sin tener idea ni de refrigeración, porque está diciendo, hace esto acá, este numerito, multiplicalo y pedirle a alguien esa capacidad. Fíjate vos cómo varía, ¿no? Vamos a analizarlo. Tomo el 0 grado de evaporación, ¿bien? Un compresor abierto. Si condenso a 30 grados centígrados, el condensador es un 13% más. Obviamente, si voy aumentando la temperatura de condensación, estoy diciendo que estoy aumentando la presión de condensación, ¿verdad? Y a medida que aumento la presión de condensación, obviamente más potencia voy a necesitar para comprimir los vapores. Es lógico que ese porcentaje de aumento vaya aumentando. ¿Sí? Ok. Lo mismo si tengo una temperatura de condensación constante, ¿bien? Y voy disminuyendo la temperatura de evaporación. ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan que habíamos dicho que al dejar, por ejemplo, la temperatura de condensación o, si ustedes gustan, la presión de condensación, y voy disminuyendo la temperatura de evaporación, o si ustedes gustan, voy disminuyendo la presión de evaporación, estaría aumentando la relación de compresión, ¿verdad? Obvio. Y a medida que aumenta la relación de compresión, ¿qué pasaba con el COP para hacer lo mismo? Iba disminuyendo, o sea, cada vez aumentaba, necesitaba más energía eléctrica para hacer lo mismo. O sea que ese coeficiente de aumento con respecto a la capacidad porcentual va aumentando. Esto no significa que está aumentando el COP, lo que está significando que cada vez para hacer una misma carga de evaporador necesito más carga del condensador, cada vez más grande a medida que voy aumentando la relación de compresión. Dejé la condensación fija
estoy diciendo, estoy disminuyendo la presión de evaporación. ¿Ven? Es lógico, es correcto, es razonable. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Y este es este factorcito que este fabricante llama FC, factor de compresión. Ahora, pero si el compresor es un semihermético, bueno, si el compresor es un semihermético, cambia un poquito. ¿Por qué? Porque el semihermético que tenía el motor eléctrico adentro del bloque del compresor. ¿Recuerdan? O sea, el calor eléctrico, el calor del bobinado, y esas pérdidas del motor eléctrico las tenía en contacto con el fluido refrigerante. Obviamente que esto es una carga adicional que le estoy dando al fluido refrigerante y se la voy a entregar al condensador. Por eso, para las mismas condiciones, ese factor es mayor. Una fracción mayor. ¿Ven? De menos 5 más 30, un compresor abierto, un 15%. Pero si es un semihermético, un 26%. ¿Bien? Originado por esto que les estaba comentando. Nada más, son cosas que se pueden topar ustedes al ver bibliografía, catálogos de equipos, ¿no? Todo tiene una razón. Y después, bueno, le aplicaba a este fabricante dos factores más. Como esto es un condensador, esta tabla, les voy contando, es para un condensador por aire. Bueno, como el aire varía la densidad con respecto a la altura, un factor de corrección por altura. ¿Altura de qué? ¿Del condensador? ¿Tuya? No. ¿De dónde vamos a poner el condensador? ¿Si lo vamos a poner en Bolivia o lo vamos a poner acá a nivel del mar? Y un factor de corrección por el tipo de fluido refrigerante que utilizamos. No todos los fluidos son iguales, obviamente. Ustedes ya saben calcular convectivos, ¿no? Depende de las propiedades de cada fluido, va a variar algo el convectivo en función de esas variables. Entonces, tenemos un factor de corrección por altura. ¿Ves? Fíjate, con 600 metros para un condensador por aire hay una variación en un 5% de rendimiento. Y después, según el tipo de fluido refrigerante. Como son halogenados, para halogenados estos condensadores, aparecen estos fluidos refrigerantes. Pero son factores de corrección pequeños. Bien. Creo que a modo de comentario no me olvidé nada. Creo. Entonces, dentro de los tipos de condensadores que utilizamos o que existen, hay muchos tipos, pero digamos, vamos a hablar de divididos en función del fluido frío que utilizo para intercambiar calor con el fluido refrigerante. Entonces tenemos condensadores enfriados por aire. Aire ambiente, obviamente. Bien. Estos condensadores son muy sencillos, muy elementales. Están construidos con caños aletados, ¿bien? La superficie de intercambio es exactamente igual a la superficie de intercambio que podríamos tener en un enfriador de aire, ¿sí? Depende del fabricante, puede estar hechos con tubos de mayor o de menor diámetro, entre bolillo o encuadro, su disposición, menor o mayor el paso entre tubos, pero básicamente son similares a los de los evaporadores. La única diferencia que tienen, que estos equipos, como no enfrían el aire, sino que acá el aire al atravesar el panel de intercambio se va a calentar y está a temperatura ambiente, obviamente nunca vamos a aparecer con que se va a formar hielo con la circulación del aire, ¿verdad? O sea, no hay un proceso de enfriamiento del aire con deshumectación que pueda llegar a formar hielo. Entonces, estos equipos, los condensadores enfriados por aire, son de pequeña separación entre aleta y aleta. Esa pequeña separación, que estamos hablando de 3 milímetros, algunos lo hacen de 2 milímetros, 2 milímetros y pico. Mucha aletita. Es como que vos mirás hacia la otra parte y prácticamente no ves la luz, ¿no? Y esto yo no lo podría hacer en un enfriador de aire, en un evaporador, porque si tuviese
según su condición de trabajo, condensar agua, o sea, deshumectarse y formar alguna película de hielo o de escarcha, me lo bloquea súper rápido el panel, el paso de aire, con lo cual ya dejaría de trabajar. Con este no tenemos problema. Al contrario, el problema que tenemos es que si ponemos tanta aletita es la suciedad ambiente, tierra, polvo, plumas, papeles que puedan quedar pegados en el panel, ¿no? Y obstruir el paso del aire. Acá, en este esquemita, lo que tenemos es un condensador de aire del tipo mesa, o sea que el panel de intercambio térmico es plano, está acostado, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? El panel está acostado. Tiene, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Tiene un colector de entrada, el colector donde entra la descarga del compresor. Acá estaría entrando el gas a la presión de descarga, obviamente, fuertemente sobrecalentado, y tiene un colector de salida, donde sale el líquido condensado. Bien, obviamente, normalmente, como es lógico, los circuitos son descendentes, cosa que en la circulación del fluido se va desrecalentando y después se condensa y como que el líquido va a caminar también por gravedad, ¿no? En forma descendente, saliendo por el colector de descarga. Todo esto está encerrado en un gabinete metálico, ventiladores en este tipo, ¿no?, de diseño en la parte superior, y cuando los forzadores entran en funcionamiento, el aire ingresa por toda la parte inferior del panel. Bien. Obviamente, la temperatura del aire ambiente va a estar por debajo de la temperatura de condensación, de transformación de fase que tiene el equipo, el condensador, para que haya intercambio. Entonces, el aire entra a temperatura ambiente, la que tenga, y saldrá con un aumento de temperatura, obvio, ¿no? Toda la energía que le entrega el fluido refrigerante al desrecalentarse, utilizando el tramo de cañería que requiera. Suponete que todo este tramo lo usa para desrecalentarse. Cuando llega en algún valor a su temperatura de transformación de fase, ahí empieza a condensarse a temperatura constante hasta la salida del equipo y sale líquido con título 0, 100%, líquido saturado. Bien. Este equipo es extremadamente sencillo, por eso es el más usado, especialmente para pequeñas instalaciones medias y algunas de tamaño importante. ¿Por qué? Porque es el más económico de venta en su fabricación, el más simple. Observen que un condensador enfriado por aire hasta puede ser directamente cañitos sin aletas, como es el condensador de nuestra heladera, que está en la parte posterior, esa parrillita toda vertical pegada a la parte trasera de la heladera. Ese cañito que va y viene haciendo una serpentinita, ese es el condensador. ¿Bien? Y para pequeñas potencias, ¿sí?, es básicamente usado por excelencia. Pequeñas potencias, ¿qué quiero decir? 10, 20 kilowatts, ¿no? O sea, y cositas más chicas. Obviamente usamos este tipo de condensador, porque por lo barato y por lo sencillo. Ahora, ¿qué tiene? Estando en verano y la temperatura ambiente es elevada, mayor a 30 grados centígrados, y el aire es el elemento frío que va a intercambiar calor
con el fluido refrigerante para condensarlo y transformarlo de fase, obviamente voy a tener una temperatura de condensación algo elevada. Por ende, una presión de condensación algo elevada. Y eso me va a hacer gastar más energía en los compresores, ¿verdad? Porque voy a estar comprimiendo contra una presión un poco más alta en verano que si tuviese algún otro sistema de condensador. Pero compensa lo sencillo y lo económico que es. Bien, entonces un poquito ese sería el inconveniente que tiene. Dentro de lo que es conceptualmente la selección de un condensador con respecto a la temperatura ambiente que yo determino como elemento frío, obviamente voy a tomar la temperatura más alta promedio del año para seleccionar mi condensador, ¿sí? Entonces, supónganse que estamos acá en esta zona y sería normal que yo suponga que como máximo voy a tener máximo promedio, ¿no? Y esto es moneda corriente lo que les voy a contar, o les voy a explicar, no que sea un misterio. Muchos fabricantes para sus equipos van a vender un equipo acá en Mar del Plata o construyen un equipo en Mar del Plata y suponen que la temperatura del aire promedio de diseño para sus equipos, seleccionar el equipo, puede ser de 30 grados. Inclusive algunos suponen que es de 25 grados centígrados. Si vos haces un promedio de todo el año, sí, imagínate, o sea, Mar del Plata, más de la mitad del año, las temperaturas son por debajo de 25 grados centígrados. Ahora, te agarra un mes, 2 meses de calor y ese equipo seleccionado de esa manera va a trabajar en otras condiciones y por ahí va a sufrir y por ahí no voy a tener el rendimiento del sistema frigorífico que yo quisiera. ¿Comprenden lo que digo? Claro, sí. Sí, sí. Entonces, yo por ejemplo, en lo personal, no, para Mar del Plata no bajaría de 30 grados centígrados como mi condición de diseño para seleccionar todo el sistema y que se la banque ahí. En invierno sobrará, será otra cuestión, pero en verano, que por lo menos funcione acorde con la necesidad que tiene que tener la cámara, el evaporador, el sistema de frío. ¿Bien? Y si me toca 35, y estoy complicado. Y si pones 35 de diseño, Alberto, y no voy a estar complicado ni en verano. Pero entiendan que estaría poniendo un equipo de mayor tamaño y de mayor inversión inicial, ¿verdad? Todo es una solución de compromiso, ingeniería y precio. Pero en la práctica nosotros seleccionamos los condensadores, ¿no? Por ejemplo, con una temperatura del sistema de condensación del orden de 10 o 15 grados por encima de la temperatura del aire que yo ponga como condición de diseño. Con lo cual, si alguno dice, vamos a la parte más no conveniente del sistema, yo puedo decir, estoy en Mar del Plata, supongo temperatura ambiente eh, para mi selección de equipos 25 grados centígrados, ¿no? Como temperatura máxima, y selecciono un condensador para delta T 15 grados centígrados. Bien, con lo cual estaría diciendo mi temperatura de condensación son 25 más 15, 40 grados centígrados. Bien, y selecciono el equipo. Ok. Voy a seleccionar, ahora lo vamos a ver, un equipo relativamente pequeño comparado con otro. Vengo yo y digo, no, voy a seleccionar el equipo para que si tengo 35 grados centígrados de temperatura ambiente, lo voy a seleccionar para que tenga la capacidad del sistema de trabajo con un delta T de 10, o sea, 10 grados más que 35, 45. Y selecciono el equipo. Bien, hay varias formas de hacerlo. Ahora, si vamos al concepto de cómo es que se gobierna el diseño de un condensador en forma ingenieril, obviamente esto va a responder a una ecuación como de cualquier intercambiador de calor.
La capacidad de intercambio de ese equipo será un coeficiente general de transmisión de calor, en este caso, visto desde el área externa, lo puse yo, un área externa y una diferencia de temperatura media logarítmica. Acá yo estaría intercambiando calor con una corriente de aire por fuera de las aletas y los tubos y un fluido refrigerante ingresando al interior de los tubos, que para simplificación lo voy a considerar como les había contado hoy, como si fuese este sistema. ¿Bien? De esta forma, como si fuese una condensación pura. El coeficiente general de transmisión de calor lo puedo encontrar con las herramientas de transmisión que nosotros utilizamos. ¿Sí? Quedaría esta famosa ecuación para un intercambiador de calor aletado. Bien, relaciones de área, el convectivo interno, o sea, ahí para mí el convectivo interno sería el de transformación de fase, el de condensación. Tendré correlaciones, si lo deseo, para poder calcular. La resistencia térmica, me aparece por acá, de la conducción de la pared del tubo, normalmente esto no influye, y acá aparece el convectivo externo, que es el aire atravesando el banco de tubos y las aletas, que también hay correlaciones para calcular ese valor de convectivo. Bien, las áreas se simplifican, área externa con área externa se simplifica, y como es una superficie aletada, me aparecerá el famoso rendimiento de la superficie aletada. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí, sí. Si uno lo quisiera, si vos sos fabricante, quisieras calcularlo y tener un cálculo analítico para ver lo que estás haciendo, te meterías con esto en forma de ingeniería. Ahora, en el condensador por aire, todo el calor se lo lleva el aire, ¿verdad? Con lo cual, la capacidad del condensador, si yo la quisiera medir con un equipo en funcionamiento, ¿sí? Si yo tuviese un anemómetro, que es un instrumento que mide velocidad, es como un pequeño ventilador, chiquitito, ¿no? El equipo. Si no, cuando pongan cámaras, cuando ponga yo la cámara para compartir, les muestro, porque yo acá en casa tengo, obviamente. Entonces, yo con este equipito, ¿qué hago? Tengo un condensador funcionando. Pongo el anemómetro, hago una retícula ficticia dentro del panel, abajo, me tiro, panza para arriba, y pongo el anemómetro en una determinada retícula. ¿Y qué mido? Mido la velocidad del aire pegado al panel. Después hago un promedio. Entonces tengo la velocidad promedio del aire atravesando el panel. Bien, el panel lo mido, el caudal volumétrico de aire será velocidad por área, la velocidad la medí yo en forma de promedio, la tengo, el área agarré el metro, lo tengo, ¿y qué tengo? Los metros cúbicos de aire que está circulando en ese equipo. Por ejemplo, metros cúbicos por hora. Sé la temperatura que hay, porque tengo un termómetro, agarro la tabla, veo cuál es la densidad del aire en esa condición, calculo el caudal másico de aire que está circulando. Bien, con el caudal másico de aire, tomo la temperatura a la entrada y a la salida del panel, el delta T, sé el calor específico del aire, por ende, toda esta cuentita la hago y me va a dar en kilowatts o en kilocalorías hora, y estaría midiendo la potencia que está trabajando ese condensador enfriado por aire. ¿Bien? O masa de aire por diferencia de entalpías, si yo tengo un diagrama ciclométrico. ¿Ok? Y el aire va a tener una transformación tal que va a tener un aumento de temperatura, todo el calor es en forma sensible, por ende la humedad absoluta entre la entrada y la salida de la condición del aire es constante, no varía. Bien, tendría este formato. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y acá
les decía que si yo quería saber o calcular, si tuviese ganas de hacerlo, los valores de convectivo, de transformación de fase de un fluido refrigerante, tenemos correlaciones, como estas de Dobson y Chato, o hay muchas, como ustedes ya entenderán hoy día, hay correlaciones para averiguarlo. De la misma manera que si quiero saber el valor del convectivo del aire, la caída de presión del aire al atravesar el panel, por fuera, con las aletas y los tubos, tengo correlaciones y tengo ecuaciones para poder determinar esos datos, ¿no? Si es que lo quisiera hacer. Y ahora vamos a tratar de entender por qué el tamaño del condensador es el que me determina cuál es la presión de trabajo que voy a tener. Porque es una pregunta que siempre nos hacemos y ustedes siempre se hacen. ¿Cómo es que paramos a trabajar con una determinada presión de condensación? ¿Quién la pone? ¿Quién la dice? ¿Quién la marca? Bueno, tenemos que recordar esto primero, ¿no? Que la capacidad de intercambio del equipo, ¿sí?, es proporcional a un coeficiente general de transmisión de calor, a un área, y yo lo voy a poner así como si fuese un delta T, ¿no?, en vez de una diferencia de temperatura media logarítmica. Bien, y a ver si me sale la improvisación de la explicación del ejemplo. Suponete que yo tengo un sistema frigorífico, bien, detenido, parado. El compresor está parado, el condensador está parado, el evaporador está parado. ¿Sí? Por ahora voy a hacerlo bien, bien esquemático, bien, bien sencillito. Se entiende que esto es el evaporador, ¿verdad? Yo porque tardo un montón escribiendo, moviendo el mouse. Bien. Está el sistema detenido. Suponete que es un condensador por aire. ¿Qué hago? Prendo los ventiladores del condensador y el sistema está todo parado, no está trabajando. Entonces empieza a circular aire en el condensador, pero el compresor está parado, el evaporador está parado. Bien, si yo tengo un fluido refrigerante acá adentro, este tamaño de equipo, lo único que tiene es una cañería del compresor hasta el condensador y del condensador al recibidor una pequeña cañería. Bien, o sea que este recipiente, que es el recibidor, también se encuentra, como ya dijimos, a la presión de condensación. Recibidor. Bien. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Y está a una determinada presión esto, pero yo prendí el condensador, no hay nadie en marcha, ¿bien? ¿A dónde va a llegar la presión de condensación? O por decirlo así, la temperatura de condensación, aunque no se está condensando nadie, pero acá hay vapor, ¿sí?, parado. Prendo los ventiladores, no hay entrada de energía, ¿bien? Y el aire está a 30 grados centígrados. ¿Qué va a pasar? Con lo que está acá adentro, el aire lo irá enfriando, ¿verdad? Se calentará un poquito, no hay circulación de fluido, pero lo que está acá adentro, si está a otra temperatura, se irá enfriando hasta que se iguale a la temperatura del aire. Y el aire salga a la misma temperatura que entra. Ya no hay más intercambio. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien. Ahí, en ese momento, esto no sé para qué lo dibujé, ese rayo, espérate, ¿no? En ese momento, según el fluido refrigerante que yo tenga, podría decir que la presión de condensación tiene un determinado valor. ¿Sí? Constante. Y corresponde a una temperatura de condensación de 30 grados centígrados. ¿Qué intercambio de calor tengo acá?
0. ¿Ok? Bien. Pongo el compresor en marcha y tengo una presión baja. Pongo el compresor en marcha, pongo el evaporador en marcha, el compresor empieza a aspirar vapores, los comprime hasta la presión que está el condensador y empieza a mandar caudal másico, ¿sí? Al principio tendrá una temperatura de descarga con un determinado sobrecalentamiento con respecto a este valor de transformación de fase que tiene originalmente, ¿no? 30. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Ahora, si empieza a ingresar vapor al condensador, ¿no? Muy bien. Y la presión correspondía a una temperatura de transformación de fase de 30 grados. Bien. Este equipo, al cual yo le estoy mandando un determinado caudal másico, ¿podría condensar el fluido refrigerante a 30 grados centígrados? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener una temperatura de condensación de 30 grados centígrados con aire a 30 grados centígrados, porque ese delta T, ¿cuánto estaría valiendo? 0. 0. Y si vale 0, ¿qué intercambio de calor voy a tener? No, ninguno. Ninguno. A lo sumo, podría enfriarse un poquito el aire caliente que entra, perdón, el gas caliente que entra, podría enfriarse, pero no habría condensación prácticamente. ¿Me siguen? Claro. Si no hay condensación, ¿qué pasa con todo este caudal que yo estoy bombeando al condensador? Si no se condensa, no sale por ningún lado, por decirlo así. ¿Y qué va a pasar con la presión? ¿Disminuye? Uy, por ahí es una burrada. A ver, te lo voy a explicar de esta manera. Vos tenés una caja y yo le estoy poniendo aire. Le estoy mandando aire, ¿sí? Al Sí. principio arranco y empiezo a bombear con el compresor, con la manguerita, empiezo a bombear a ese recipiente y al principio decimos que lo que entra no se condensa ni nada. Si no sale por ningún lado y yo sigo bombeando, ¿qué te parece que va a pasar con la Ah, no, presión de aumenta. ese recipiente? Empieza a aumentar, obviamente. Entonces, lo del gas empieza a aumentar, pero aumentó un poco la presión. A esa presión, para ese refrigerante, la temperatura de transformación de fase, ponele que aumentó la presión a un valor y ahora esa temperatura de transformación de fase le corresponde 35 grados centígrados. ¿Sí? Ok. Ahora, tengo un delta T, ¿verdad? De 35 a 30. Este es el aire, no se me mareen. Tengo un delta T de 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Empieza a haber condensación, o sea, empieza a haber intercambio de calor. sí, Mira, intercambio, el sí. coeficiente general de transmisión de calor es un piñón fijo. El área es un piñón fijo. El aire se está moviendo, o sea, el aire en movimiento y el refrigerante, si estuviese en movimiento adentro de los caños, me genera este valor de U. Con un delta T5 empieza a haber intercambio de calor, Sí, obvio, pero proporcional ¿a qué? A este delta T de 5. Pero imagínate que el condensador con un delta T de 5, ¿sí? Está produciendo un intercambio de calor de 10 watts, perdón, 10 kilowatts, por poner un número. Pero el compresor le está bombeando un caudal que si se tendría que condensar todo lo que está bombeando el compresor, requeriría una capacidad de 20 kilowatts. ¿Me comprenden? El condensador por ahora está generando 10.
¿Bien? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a normalizar esto y va a quedar quieto? No, te va a pasar lo mismo que antes. No, va a Aumenta la presión. seguir, claro, va a seguir queriendo aumentar la presión. Suponete que ahora la presión aumentó a un valor que es equivalente a una temperatura de transformación de fase de ese fluido frigorífico de 40 grados centígrados, por decir algo. Ahora, ¿cuánto vale el delta T del condensador? Ponele 10 grados 10 grados. centígrados. Bien. ¿Y qué pasa con la capacidad ahora con respecto a antes de ese condensador? Y es mayor. ¿En cuánto? Y es el doble. ¿En cuánto entonces? 20. 20 kilos. Si ahora el condensador tiene una capacidad de intercambio térmico de 20 kilowatts y el compresor estaría bombeando un caudal másico que si para condensarse requeriría 20 kilowatts, porque el evaporador le está mandando 15 de evaporación, más lo que aporta la potencia del motor, se me hacen 20, y ahora este manda 20 y este tiene capacidad de intercambiar 20, ¿qué pasa con el sistema? Queda estable y en equilibrio. Y ahí se planta la presión, ni sube ni baja. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, si yo digo con un lápiz y un papel que se me canta que quiero la temperatura de condensación cuando empecé a hacer el ciclo, ¿viste? El ciclo de trabajo con papelito y lápiz, digo, temperatura de condensación le pongo, por ejemplo, 40 grados centígrados. ¿Y por qué? ¿De dónde sale? Porque a mí se me canta, porque yo lo sé. ¿Por qué? Y porque yo ya estoy planteando, ponele que voy a usar un condensador enfriado por aire. Y voy a suponer que el aire lo voy a tomar con una condición de diseño de 30 grados centígrados. Entonces elegí una temperatura de condensación 10 grados superior. Ejemplo, 40. Y ahí empecé a hacer mi dibujito del ciclo. Después tendré que hacer cumplir todo eso que yo escribí, seleccionando los equipos coherentemente. Hago todos los cálculos, todos los balances de masa, las potencias, y digo, para que esto se cumpla, requiero que el evaporador cumpla con mi balance térmico, lo selecciono para eso al evaporador le impuse condiciones de trabajo, que cuando lo seleccioné en función de esas condiciones de trabajo, el compresor lo seleccioné para que aspire esa capacidad frigorífica en las condiciones de trabajo del evaporador. Entonces ahí buscaba cuál es la capacidad de frigorífica del compresor, pero agregándole una presión de condensación dada por la temperatura de condensación. Entonces digo, supongo el compresor evaporando a -10, condensando a 40, las condiciones de trabajo del compresor, y quiero esta capacidad frigorífica. Y ahí seleccioné el compresor, macanudo. Pero cuando llego a la parte del condensador, obvio, tendré que elegir el condensador, ¿qué? ¿Para qué? Para la carga térmica, la carga de intercambio que requiere en la descarga el compresor. Es lo que le voy a pedir a mi condensador. ¿Bajo qué condiciones de trabajo? Las que yo supuse. Por ejemplo, temperatura del aire 30, con un delta T de trabajo entre el aire y la condensación de 10 grados centígrados. Y si selecciono el condensador de esa manera, y el fabricante no me mintió, y anda todo como que tiene que andar, pongo todo esto armado de esa manera y trabaja como yo supuse y esperaba fuese a trabajar. ¿Se entiende? Sí, Sí, Bien. ¿Quién dijo sí? yo, Agustín. yo también. Agustín. Viene Agustín que trabaja en una empresa de refrigeración y nosotros le pedimos un condensador de esta capacidad, ¿sí?
con temperatura del aire 30 grados centígrados, y Agustín viene y como Agustín es medio pirata del Caribe, dice, condensador para 20 kilowatts. Sí, 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 acá tenés uno. Y me pone un ventilador que tiene un área dividido 2 con respecto a esto. La mitad, es más chiquitito, la mitad de tamaño. Y viene Agustín y me dice, no, pero este equipo te da 20 kilowatts, olvídate. Sí, lo que no me aclaró Agustín, porque me está invocando, como chorizo de croto, es que lo da con un delta T de 20. Y Agustín tiene razón en lo que está diciendo. Lo que me está mandando es en cana. ¿Por qué? Porque ahora, si yo tengo 30 grados centígrados de temperatura del aire, este condensador va a poder trabajar con este compresor cuando la temperatura de condensación sea de cuánto, chicos, chicas y todo lo que haya. De 50 grados centígrados, ¿verdad? Sí, Bien, o sea, esto que estamos escribiendo acá, delta T de 20, ¿sí? sí, sí. ¿Y qué pasó? Agustín vendió el condensador. ¿Por qué? Y si la mitad de tamaño de otro, lo vendió más barato. Mirá este, da la misma capacidad, da 20 kilowatts y sale la mitad de precio. Bien. Ahora, ¿qué pasa? El problema fui yo, que me comí cualquier sapo. Pero ¿qué pasa cuando yo ponga este equipo? Sí, ¿va a andar? Sí, pero a una presión mayor. ¿Y a quién va a castigar para eso? Al compresor, porque el compresor va a tener que trabajar contra una presión de condensación más alta. ¿Y qué le va a pasar al rendimiento del compresor? A la capacidad frigorífica del compresor. ¿Qué le va a pasar? Va a disminuir. ¿Sí? Como no les puedo ver las caritas, contéstenme por lo menos. Sí, sí, entendí, ¿Se, entendí. se entiende por qué disminuye la capacidad frigorífica del compresor? Sí, sí. Bien. Sí, por la relación de Obvio, compresión. Agustín hizo negocio, pero no, nos embocó. Ok, entonces, en definitiva, el tamaño de este equipo es quien va a determinar cuál es la presión de condensación que vamos a tener del sistema. Nosotros lo diseñamos, pero tenemos que escoger bien el tamaño del equipo. Y va a cumplir nuestras especificaciones, si es así. Y va a trabajar según lo pensamos, según lo diseñamos. Ahora, si yo diseño en papel algo y compro cualquier cosa, bueno, pará, no vamos a pensar que va a andar el sistema como yo quiero y puse cualquier cosa. No, olvídate. Se va a equilibrar con respecto a las condiciones de trabajo según los tamaños de equipo que pusiste. Va a parar donde tenga que parar. En algún momento se equilibra, se estabiliza y ahí queda funcionando en esas condiciones de presión. ¿Bien? Sí, sí, sí. Bueno. Y acá, ¿qué tenemos? Por ejemplo, una tablita de selección de un fabricante de condensadores por aire con sus modelos. Esto simplemente es la fichita de características técnicas, pero no importa, es para que nosotros veamos, ¿no? Modelitos y lo que tiene como dato el fabricante. Entonces, capacidad de los ventiladores, trifásico, conexión triángulo, pone acá. Bueno, conexión triángulo es porque el motor eléctrico en esa conexión va a trabajar a 870 revoluciones por minuto. No importa, anecdótico. Y cada modelito tiene la capacidad en kilocalorías hora o en kilowatts, su equivalente. Entonces te dice, este modelito CM18 da 17.000 kilocalorías hora, equivalente a casi 20 kilowatts. ¿Bien? Ok, pero acá te dice básicamente en qué condiciones de trabajo da
esa capacidad, con un delta T de 11 grados centígrados. Ese delta T lo que significa es temperatura de condensación menos temperatura del aire ambiente que voy a utilizar para trabajar con el condensador. Bien, si yo diseñé que voy a trabajar como condición aire en Mar del Plata en verano y mi condición de diseño, que yo la puse, no Agustín, Agustín va a poner 15 grados centígrados, yo pongo mínimo 30. Entonces, ¿qué me está diciendo este equipo? Si yo selecciono un condensador, que requiero esta capacidad, ¿sí? 17.000. Si yo puse 30 grados centígrados del aire, estoy diciendo que voy a tener una temperatura de transformación de fase de 41 grados centígrados. ¿Bien? Eso tiene que estar acorde con lo que yo diseñé. ¿Bien? ¿Y qué me da de datos el caudal de aire que circula en ese equipo? ¿Cuántos ventiladores tiene? ¿De qué diámetro? Perdón, ¿de qué potencia? ¡Ay! ¡Qué mal que ando! ¿De qué revoluciones por minuto? RPM. ¿Bien? La cantidad no me está dando... El diámetro son todos iguales, de 63 centímetros. Y acá pone potencia por ventilador. Ah, está bien. Creo que era potencia, ¿no? No sé, no lo estaba leyendo bien, me mareé yo con la lectura. Son de un HP, ¿verdad? 720 watts. 3/4 kilowatts, 72 kilowatts, prácticamente un HP. Y me da todos esos datos. Mira, me dice cuántos metros cuadrados tiene ese condensador. Esto es el área exterior, es los tubos más todas las aletas. No me está diciendo cuánto tiene de aletas, ni cuánto tiene de tubo, es la superficie total. El volumen interno de todos los tubitos, diámetro de entrada y diámetro de salida de las conexiones del condensador. 1 pulgada, 1/8 y de salida 3/4. 1 por 3/4. Una es porque puede tener dos entradas y 2 salidas. ¿Bien? Todos estos condensadores, si uno agarra el catálogo, va a ver y está especificado que son todos de tubo de cobre. Es para refrigerantes halogenados, no sirve para amoníaco. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, uno ya al agarrar un catálogo, obviamente sabe de para qué tipo de equipamiento es. Bien, ahora, si yo no tengo ganas de seleccionar un condensador con delta T 11 de trabajo, porque digo, no, yo tengo 30 de aire, pero quiero tener una temperatura de condensación, ¿sí? De 5 grados más, con un delta T de 5, o sea, quiero una temperatura de condensación de 35 grados centígrados. Me fui re generoso. Entonces, bueno, ¿cómo calculo o selecciono el condensador? ¿Sí? Bien. Voy directamente acá. ¿Recuerdan que una de las características también que daban los equipos, al igual que los evaporadores, que si no se modificaba nada de la configuración del equipo, o sea, vos no vas a cambiarle el panel, no vas a cambiarle las aletas y no le vas a cambiar los ventiladores, ¿sí? Habíamos dicho que era válido, en vez de trabajar con el coeficiente general de transmisión de calor, el área y la diferencia de temperatura media logarítmica, con algo que tenía una determinada capacidad, que era una constante para ese equipo, por el delta T únicamente. El delta T era la diferencia de temperatura de evaporación o transformación de fase y la temperatura de entrada del fluido frío que yo iba a utilizar. ¿Recuerdan? Lo vimos para evaporadores, que dijimos, si bien parecía una cosa súper simple, había una demostración física que decía que eso se cumplía, con lo cual es válido. Entonces, nosotros, en la práctica, un técnico, alguien con mínimo conocimiento, no se va a poner a hacer todos estos cálculos porque no los va a poder hacer nunca en la vida. Entonces, ¿qué se usa? Algo mucho más sencillo, que es este tipo de ecuación que me refleja la capacidad del equipo,
como una constante de ese equipito, de ese modelo, que me dice cuántos kilowatts, por ejemplo, transmite por grado centígrado de delta T de funcionamiento. Este delta T de funcionamiento es temperatura, en este caso, de condensación, menos temperatura del aire que voy a utilizar. ¿Bien? Con lo cual, si yo tengo esta capacidad para este equipo, que dice que es 17.000 kilocalorías hora y que lo hace con un delta T de 11 grados centígrados, si yo a 17.000 lo divido por 11, voy a tener esa constante característica, ¿sí?, para ese modelo de equipo, que me daría 1545 kilocalorías hora por cada grado centígrado de delta T. ¿Bien? Con lo cual, este equipo que da 17.000 kilocalorías hora con delta T11, si yo lo quisiera hacer trabajar con un delta T5, me estaría rindiendo 7.300 kilocalorías hora. Bien, entonces buscaré un modelo acorde a la capacidad y a las condiciones de diseño que yo requiera. También podemos hacer una simple regla de 3. El Q de selección, que tengo que buscar dividido el delta T de trabajo mío es igual al Q que indica el fabricante dividido el delta T que indica el fabricante, ¿verdad? Que es lo mismo que hice yo en definitiva. ¿Queda claro? Profe, ¿por qué te lo dan a un delta T tan feo como 11? ¿Por qué feo? Y porque 11, no sé, ¿qué? ¿El 11 es un número común o...? No sé, me parece raro, 11. Ni No, 10, ni 15, ni 5. ¿te gusta 10? ¿Qué? Algún otro fabricante te lo puede dar con, con 10, con 12, otros con 15. Puede ser, a ver, déjame ver una cosa, de dónde puede venir el 11, porque viste, todo esto es siempre Yanquilandia, ¿no? Que son los primeros que meten la mano. A ver, 11 grados, ¿cuántos grados? 9 dividido 5. Uy, 11, a ver, estoy pasando 11 grados, que en Fahrenheit vendría a ser, lo multiplico por 9, lo divido por 5. Viene a ser, mira, 11 grados centígrados como si fuese 20 grados Fahrenheit. ¿Sí? Ah, está bien. Créeme. Ahora, si vienen porque copiamos cositas de los Yanquilandia, y a Yanquilandia le viene bien poner un número redondo, como te gustó a vos, ¿viste? Pero en Ah, verdad, la verdad, a mí ni fu ni fa. Si ponen 11, 12, mientras sea claro y yo interprete lo que me están poniendo, listo. Pero puede ser eso, ¿eh? Que sea un 20 por anecdótico de costumbre. Pero nosotros el condensador lo seleccionamos, como te decía, con un delta T entre 10 y 15 es lo razonable. Si yo lo selecciono con un delta T de 10 de trabajo, estoy siendo ingenieril. Si yo lo selecciono con un delta T de 15 y estoy siendo más Agustín, voy más al mango, a ratonear, no a buscar la menor consumo energético. Le estoy haciendo gastar más energía al tipo. ¿Sí? está bien. ¿Está bien, Agustín? Sí, sí. O sea, vamos a vender barato, vamos a vender mucho y vamos a hacer negocio. Pero la energía que la pague el otro, no nosotros. Nosotros vendemos. Bueno, ¿queda claro? Ahora, eso en el caso que vos le pongas un delta T mayor a 10. Claro. Está bien. Porque mira, este equipo que rinde 17.000 kilocalorías hora, con delta Sí, T11, si yo lo hago trabajar con un delta T22, me da 34.000 y es el mismo cacharro. claro. Rinde el doble y el mismo precio.
Pero tu equipo, si el aire está a 30, la condensación está a 50. ¿Cuánto te aumenté la presión de condensación por poner ese equipo pequeño? ¿Y tu 30. compresor lo da? Mm. O sea, cuidado. Cuando uno arma todo el sistema, uno arma todo el sistema, ya está seleccionando el evaporador, el compresor, el condensador, lo está seleccionando vos todo en línea, ¿sí? No te podés equivocar. Ahora, si Agustín selecciona el evaporador, yo el compresor y vos el condensador, y entre los tres no hablamos, podemos seleccionar cualquier cosa. Agustín se supone que lo va a hacer bien porque está seleccionando el evaporador que tiene una capacidad frigorífica, ¿viste? De intercambio. Yo seleccioné el compresor y no le pregunté nada a nadie. Bueno, ¿en qué condición? De baja. ¿Y qué condensación? Y le puse la que a mí me gusta. Y vos que seleccionaste el condensador, no hablamos entre nosotros y pusiste la que vos te gustó. Y seleccionaste otro condensador. Juntamos todo y ¿cómo va a terminar? Y que se estabilice, cuando esté en marcha se estabiliza todo, ¿viste? Y ahí nos fijamos cómo quedó. ¿Comprenden? Sí, o sea, a menos que te mandes un moco muy grande, o sea, se va a terminar estabilizando. El tema es cuánto va a tardar en estabilizarse. No, siempre se va a estabilizar. Siempre. Vale, pero siempre, o A sea, en no un ser, tiempo a no razonable. ser, a no ser que se rompa algo por una presión muy alta, pero siempre se va a estabilizar. A ver, ¿qué quiero decir? Agustín seleccionó el evaporador. El evaporador tiene que dar, ¿me entendés? Tiene que dar 20 kilowatts evaporando a menos 20 grados centígrados para ese refrigerante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Amén de eso, nosotros que somos ingenieros, si hacemos unos cálculos, decimos, ese evaporador con este refrigerante, cuando evapora una potencia de 20 kilowatts, trabajando con un líquido antes de la válvula de expansión en esta característica, y el vapor sale con esta característica del evaporador. Ahí tengo un caudal másico, lo calculamos, bien, bien, bien. Viene Agustín y me dice, en esa condición de presión, el volumen específico del vapor en esa condición es tanto, o sea que toda esta capacidad, en definitiva, son tantos metros cúbicos por hora de vapor que tengo que aspirar. ¿Me seguís? Yo Sí. tengo que seleccionar el compresor. Más allá que lo hago por capacidad, todo fácil, sencillo, yo tengo que seleccionar un compresor, ¿sí? Que con una relación de compresión determinada, ya tengo que mirar la condensación de mi compresor. ¿Por qué? Por ese bendito espacio nocivo, ¿bien? Que hablamos de compresores, para que en esa condición aspire, le ingrese al cilindro todos esos metros cúbicos que Agustín me está diciendo. Si yo selecciono el compresor correctamente, cuando pongamos el evaporador y el compresor en serie, va a quedar funcionando a esa presión, porque así lo seleccionamos. Ahora, yo en vez de poner ese compresor, elegí uno que es la mitad de tamaño. Obviamente no va a poder aspirar todos los metros cúbicos de vapor que se generan en la condición que yo deseo, porque el compresor no lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? El evaporador empieza a trabajar, al principio empieza a producir toda esa masa de vapor, pero el compresor no la aspira. Por ende, ¿qué pasa? Lo mismo que en el condensador, empieza a levantar la presión de succión o la presión de evaporación. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Y a medida que aumenta la presión de evaporación, ¿qué pasa con el volumen específico del vapor? Un vapor a medida que aumenta la presión. ¿Cómo es el volumen específico? Cada vez menor, más chiquito. Entonces, llegará un momento que aumentando la presión, los metros cúbicos de vapor que está saliendo del evaporador cada vez son menor. En algún momento va a igualar a lo que aspira el compresor y ahí se quedan parados y estabilizados en esa condición de trabajo, que no es la que a mí me gustaba, sino una superior, con una temperatura de evaporación superior. Por ende, no puedo tener la temperatura que yo quiero en el aire, por ejemplo, porque no estoy trabajando en las condiciones de diseño. ¿Me seguís? La cámara Sí.
a 0 grados de aire y no lo bajo de 10 grados centígrados ni de casualidad, porque el compresor es la mitad de lo que necesito. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Bueno, no es un sí muy convencido. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el concepto? Sí. Bueno. Acá, en las fotitos estos, vemos los 3 tipos de condensadores más básicos enfriados por aire que tenemos. El de mesa, que fue el que estábamos charlando hoy, tipo mesa. El vertical, típico para equipitos más chiquititos, ¿no? La famosa heladera del carnicero que tiene el equipito de frío arriba. ¿Mm? Tiene el compresor de bocha, tiene el condensador, algún tubito recibidor, sobre una chapita, todo eso está a la vista. Bueno, normalmente estos condensadores son del tipo vertical. Y para instalaciones más grandes, de doble panel en B, y en el techo, los ventiladores. Cuando se prenden los ventiladores, el aire atraviesa toda esta superficie, se mete al pleno, del otro lado hace exactamente lo mismo y sale por los forzadores. ¿Bien? ¿Se comprende? Sí. Sí. Bien. Son muy sencillos, los sistemas, no tienen nada. ¿Qué hay que hacer cada tanto? Y limpiar toda la mugre que tiene el panel de intercambio térmico, ¿no? Tierra, pluma, una bolsa que se quedó pegada acá. Esto está, obviamente, al aire libre, a los 4 vientos, obvio. Después tenemos los condensadores del tipo enfriado por agua. Esto la verdad que también son para cosas chiquititas de los más sencillos que hay. Bien. El más sencillo de todos es el que se llama de doble tubo, en donde tengo un caño, por el interior circulo agua, por ejemplo, y ese caño está encerrado por otro tubo, en forma anular, cerrado, por donde ingreso, por ejemplo, el fluido refrigerante de la descarga del compresor. Bien, el agua circula en contracorriente con respecto al gas bombeado por el compresor, ¿sí? Una temperatura de entrada del agua, salida a mayor temperatura, bien, en función del caudal y del salto térmico y del calor específico del agua, será la capacidad de intercambio que tiene este equipo. Y un fluido refrigerante que ingresa, descarga del compresor, suponete que en todo este tramo se desrecalienta, acá alcanza la temperatura de formación de fase, y de ahí en más empieza a condensarse el líquido refrigerante y sale. ¿Bien? O sea que el fluido refrigerante, en este caso, estaría tocando la pared externa del tubo por donde circula el agua en su interior. Como el tubo es largo, ¿qué hacemos? Le damos un formato circular, elíptico o lo que sea, y bueno, y lo adaptamos en una forma compacta, ¿bien? Como puede ser esta que ven acá. Ahora, en la realidad, los más utilizados, obviamente, son los del tipo casco y tubo. Tal cual han hecho ustedes ejercicios con intercambiadores de calor, casco y tubo. Ahora, este en particular lo que tiene es que el agua fluye por el interior de los tubos, haciendo pasos, pero el fluido refrigerante ingresa por la coraza. Y ahí lo que tenemos es una transformación de fase. Por eso este intercambiador de calor, casco y tubo, lo llamamos condensador. El tema de los pasos de agua y el número de pasos, bueno, ustedes ya han calculado intercambiador de calor, el concepto lo tienen. Y la descarga del compresor, por ejemplo, en este ingresaría por la parte superior, bien,
el fluido fuertemente sobrecalentado ingresa al interior, en algún tramo se irá desrecalentando hasta que se enfría a la temperatura de transformación de fase y empieza a condensar sobre la pared de los tubos. Empieza a gotear y el líquido condensado se junta en la parte inferior y sale por una cañería ahí en la parte inferior. Como ustedes ven, les cuento, lo están viendo por el color, es para refrigerantes halogenados. ¿Por qué? Porque se ve que son tubos de cobre. Para amoníaco no podría ser. En cambio, los condensadores de amoníaco, de casco y tubo, son todos de acero, tubos de acero, placas de acero. ¿Ven? Como si fuesen estos formatos. Obviamente, como yo en el intercambiador de calor, tengo un fluido que tiene transformación de fase. Me gustó el dibujito así que voy a hacer como si fuese la placa portatubo. Me están interpretando lo que estoy dibujando, ¿no? Porque ya han hecho intercambiadores de calor, ¿verdad? Supongamos que por una punta ingresa la descarga del compresor y por la otra punta sale el líquido condensado. Como acá entra un vapor y se condensa, yo no necesito hacer todos esos deflectores para que un fluido líquido tenga una determinada velocidad sobre el banco de tubos. ¿Me siguen? Sí. Esto no tiene sentido en un condensador, no existe, no va. Sí, lo que tengo que tener es cada determinada distancia un apoyo para los tubos para que no tengan demasiada flexión. Por ahí ese apoyo normalmente para tuberías de caño de acero de 3/4 pulgadas, o sea, 20 y pico de milímetros, capaz que tienen 1,5 metros de separación, simplemente de apoyo. ¿Por qué? Porque el vapor al ingresar, ¿sí? Básicamente se va transmitiendo solo, se va moviendo solo. ¿Bien? Porque si acá en la punta tengo una masa de vapor que se condensa, produce una depresión, se chupa. Al desaparecer esa masa de vapor, hace que se mueva la que está en otra sección y vaya caminando. Recuerden que de esta punta prácticamente sale líquido condensado, pero lo que se condensa por acá también gotea, va al fondo y sale por la cañería superior del condensador. En realidad, si yo veo el equipo en un corte, esto que ven acá viene a representar un círculo, los baffles que hacemos para sujetar los tubos no son de corte de este tipo, son de corte de este tipo. ¿Bien? O sea, el corte lo ponemos acá para que el fluido siempre circule haciendo 2 o 3 zigzag de una punta hacia la otra. ¿Bien? Y acá abajo se deja un pedazo libre para que lo que va condensando acá, que gotea sobre los tubos y caiga, drene por el fondo y no haya nadie que lo obstruya. ¿Bien? Es muy sencillo el condensador. Acá, normalmente, también lo mismo. ¿Esto qué me permite trabajar? Como el medio frío que voy a utilizar es agua, ¿sí? Dependiendo de las condiciones de donde yo tome el agua, va a tener su temperatura. Y en función de eso, puedo tener mi mejora
con respecto a la temperatura de condensación, ¿no? O sea, a la presión de condensación que yo puedo lograr. Suponete que yo estoy en un barco y estoy trabajando con un sistema de refrigeración, como tiene todo barco pesquero. Obviamente, los condensadores del sistema que tenga para enfriar el pescado o congelarlo o lo que fuese, todos tienen condensadores enfriados por agua. ¿Y por qué? Por agua de mar, obviamente. Y el agua de mar, en las zonas de pesca, a no ser que, no sé cómo será la pesca en el Caribe, pero digamos en cualquier parte del mundo, sea hacia el norte, sea hacia el sur, siempre la temperatura del agua de mar es relativamente baja si la comparo con una temperatura del aire en verano. Con lo cual, yo ahí, como naturaleza me lo regala, yo me doy el lujo de querer diseñar, si quiero, temperaturas de condensación relativamente bajas para los barcos, ¿sí? Con lo cual tengo presiones de condensación relativamente bajas. Imagínate si la temperatura promedio de donde yo siempre pesco, en el sur, invierno o verano, no supera los 15 grados centígrados, ¿viste? Bueno, me doy el lujo de tener temperatura de condensación 25 como mucho, con lo cual tengo una presión de condensación relativamente baja. Si estuviese lo mismo en planta y en Formosa y un condensador por aire, no pudo en verano superar temperaturas, viste, menores a 35 o 40 grados centígrados, con lo cual me fui muchísimo más arriba en la presión de trabajo de condensación en esa época. Y las temperaturas de condensaciones en estos tipos de equipo normalmente no sobrepasan los 5 a 10 grados centígrados por arriba de la temperatura de agua que yo disponga. Bien, la temperatura de condensación. Cuando yo estoy en un lugar donde tomo agua y tengo caudal de agua ilimitado, como puede ser un barco, como puede ser una planta que esté pegada a un río y yo puedo tomar el agua y si no la contamino con nada, devolverla, ¿sí? Ese tipo de sistema de trabajo para un condensador se llama aguas perdidas. ¿Por qué? Porque yo tomo el agua a una determinada temperatura, sale del equipo y directamente la devuelvo o a una sequía, o al mar, o al lago, o al río, si es que las autoridades me lo permiten, ¿verdad? Se llama aguas perdidas. La tomo y la tiro, regalada. Normalmente esto no ocurre. Yo no tengo disponibilidad ilimitada de agua. Si estoy en la ciudad, no puedo enganchar la bomba al caño de OCE, tomar agua potable, consumir un caudal importante de agua y tirarlo al pluvial. Prohibido. Entonces, ¿con quién se imagina que va a trabajar de compañero estos equipos condensadores enfriados por agua para trabajar? ¿Con quién se imaginan que va a venir el hermanito con ellos? ¿Con una torre de enfriamiento? Tal cual, clavado como botín barato. Siempre esto va a tener al lado una torre de enfriamiento de agua. ¿Para qué? Para hiper minimizar y estar recirculando el agua que yo requiero. ¿Bien? Consumiendo algo de agua, por supuesto, como ya vimos, lo hace la torre, pero si yo estoy recirculando 100.000 litros por hora de agua en este equipo, no significa que esté consumiendo 100.000 litros de agua por hora en ese equipo. Por ahí estoy consumiendo 1.000, 2.000 litros de agua por hora, que es lo que se evapora en la torre para enfriar ese caudal de agua, de tal temperatura a tal temperatura. Bien, ahora, ¿qué pasaba con la torre de enfriamiento de agua? ¿Cuál era mi límite para enfriar el agua? La temperatura de bulbo húmedo Tal de cual. ese Y aire. si estoy acá en Mar del Plata, tengo que tomar un valor de diseño. Y voy a tomar el mayor de verano de promedio, que yo les conté, más o menos, es 24 grados centígrados. Por ende, si yo voy a trabajar con un equipo de estos y voy a utilizar una torre y estoy en Mar del Plata, qué sé yo, voy a suponer
que mi agua fría de uso, aunque tenga una torre, y como muy fría será de 27, 28 grados centígrados. No la voy a pensar por debajo de ese valor. En invierno por ahí la tengo, pero después en otra parte del año no. Ahora, si este mismo condensador estuviese adentro de un barco y estoy pescando en Santa Cruz con el agua a 5 grados centígrados, imagínate qué diferencia, cuánto más me podría rendir este equipo con respecto a trabajar con una torre de enfriamiento de agua. Por ahí 3 veces más rinde de capacidad. ¿Me van entendiendo lo que digo? Sí. Bien, macanudo. Entonces, como les decía, básicamente estos equipos siempre lo común es verlo trabajar con una torre de enfriamiento de agua. Las temperaturas de selección, les fui contando, normal, entre 5 a 10 grados por encima de la temperatura que yo tenga de uso del agua. Bien, entre 5 y 10 grados centígrados. Agustín podría poner 15, 20, no dudo que Agustín va a hacer eso, pero no sería razonable. Bien, sería muy ratatouille ese concepto, no sería ingenieril. ¿Sí? Lo piola está ahí, delta T de 7, 8 grados centígrados. Con respecto, ¿viste qué fama te hago, Agustín? Con respecto a las ecuaciones que manejan la capacidad de intercambio de este tipo de equipo, bueno, nosotros venimos de terminar de hacer cálculos y ejercicios de intercambiador de calor, de casco y tubo, ¿verdad? O sea, que es exactamente la misma ecuación de transmisión de calor. Un convectivo general, en este caso, lo más común es que los tubos de los intercambiadores de calor sean lisos, ¿bien? Sean lisos. ¿Qué quiere decir? La pared interna lisa y la pared exterior lisa. Con lo cual, bien, no hay un rendimiento de aleta. ¿Por qué digo esto? Y vos me estaré diciendo, ¿pero por qué? Porque hay otro tipo de tubos que utilizamos mucho, que son, a ver si encuentro algo para mostrarles ya que estamos. Ay, ¿qué son este tipo de tubos? Low fin, que pueden tener un ranurado externo, no mecanizado, pero como aletitas. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Bueno, pero para Es, que voy a es como un buscarles. estriado, ¿no? Es un moleteado que tiene. Ah, moleteado. Espérate. Ah, este se ve más lindo. Estos se usan mucho, ¿ves? Como son los tubos. Bueno, Esos estos en son particular. tubos Estos en de cobre particular. con esas aletas. Sí, pueden ser de cobre, pero también vienen de acero, ¿eh? Estos se usan mucho. Estos son muy especiales porque tiene doble moleteado internamente también. Pero lo más común son estos que tienen la aletita afuera. O sea, esto viene, lo normal es un tubo de cobre de 3 cuartos, o sea, de 19 milímetros de diámetro exterior. Y ponerle que tenga 2 milímetros de pared. Agarran el tubo, los truzan, ¿no?, con unos rodillos con aleta y le realizan estas aletitas que por ahí tienen de altura 2 milímetros, 1 milímetro y pico de altura, ¿no? Y muy juntitas. Todas estas aletitas sobre la pared exterior del tubo más o menos le triplica la superficie externa al tubo con respecto a la interna del tubo, o sea, 3 veces más. Bien, pero como haces un promedio, ¿no?, un rendimiento área exterior sobre área interior, es como que este tubo te rinde el doble que si fuese liso.
¿no? ¿Ven cómo es el formato? ¿Eso los has usado, Alberto? Sí, obvio. Ahora sí, acá tengo que tener pedazos de caño de cobre. Acá. Tiene pinta de que son extremadamente caros. Sí, obviamente, pero ¿qué pasa? Vos cuando haces un intercambiador de calor, ¿esto qué te permite? Eh, reducir mucho el tamaño, ¿no? O sea, 1 metro lineal de este caño equivale a 2 metros lineales en rendimiento real del otro tubo. Ponele que te salga el doble más caro. Y por ahí anda, o quizás un poco más, ¿sí? Pero disminuís mucho el tamaño del equipo, Claro, ¿comprendés? sí. Y esto, por ejemplo, donde tiene mucho, mucho valor, en los barcos, en donde el lugar físico nos sobra y vale oro. Entonces, hacer equipos más compactos, fundamental. ¿Pero esto lo usarías dentro de un intercambiador de calor? Como si fuese tu casco y tubo que hiciste vos, pero con este tubo. Y en el caso que uses eso, ¿esto no se complica mucho más porque se ensucia todo por fuera? Todas esas aletas. No, pero ¿qué voy a poner afuera yo? ¿Algo que se me ensucie y me complique la vida? Y no, idealmente no, pero No. Entonces, si voy a usar un condensador, ¿qué voy a poner afuera? el refrigerante, Obvio. Y adentro, el agua de ponele mar. agua de mar. Pero como yo saco las tapas y lo limpio relativamente piola, no tengo mucha historia. Claro, está bien. A modo de comentario. Bueno, y le estaba diciendo que la ecuación de transmisión de calor es la que conocemos. Si yo, por ejemplo, tuviese un tubo aletado, como el que les comentaba, acá esta área exterior sería, ponele, 3 veces más grande que esta área interior, por las aletas. Y tendría un rendimiento de la superficie aletada. Lo que pasa es que la aletita es tan bajita que el rendimiento de la superficie aletada de la pared exterior da 0,9, ¿viste? 0,90 y pico, prácticamente 1. ¿Bien? Obviamente, en este equipo, en el condensador enfriado por agua, todo el calor entregado por el refrigerante, ya sea su desrecalentamiento, o sea, esa parte de calor sensible entre la temperatura de entrada y la temperatura de condensación, más el calor latente de condensación, toda esa energía es llevada por el caudal de agua que atraviesa, ¿no? O sea que la carga del condensador es el caudal másico de agua que atraviesa, el delta T, por el calor específico del agua. Como en el condensador por aire era todo el caudal másico de la corriente de aire, el delta T del aire, calor específico del aire, ¿cierto? Y yo quisiera dimensionar, como lo hago, o como cualquiera de ustedes, si por ahí estaría laburando en las tantas empresas de refrigeración industrial que tiene Mar del Plata o la provincia, y quisiera hacer cálculos para equipos estándar, bueno, como les decía antes, tenemos nuestras correlaciones para averiguar cuánto valdría el convectivo de transformación de fase, o sea, de condensación sobre paredes de tubo. El interno ya lo conocen ustedes porque pasaría agua, o sea que el cálculo lo puede llegar a hacer sin mayores inconvenientes. Bien, obviamente que cuando haces cosas estándar, después ya te manejas con tablas. ¿Por qué? Porque no vas a hacer 100 veces el mismo cálculo de un convectivo que ya estás podrido de hacerlo. Ya lo sabés de memoria cuánto da el convectivo. Sea de agua, sea de refrigerante. Y después también tenemos este, que tener en cuenta, obviamente, factores de ensuciamiento. En este caso, ¿para quién? Básicamente para el lado agua, ¿no? Porque va a producir incrustaciones. El agua buena no existe, o sea que siempre en menor o en mayor medida trae inconvenientes. Entonces, en ocasiones, también, si vos quisieras, agregás las resistencias de ensuciamiento, valores característicos acá en estas tablas para diferentes condiciones del agua. ¿Mm? Agua dura, agua de mar, agua potable, agua de río, bla, bla, bla. Ahora, ¿es una ciencia cierta estos valores?
No, son valores sugeridos, recomendados de resistencia. Ustedes todos los años preguntan, y yo también lo hacía en su momento, con este valor de resistencia de ensuciamiento, ¿no? ¿Qué tiempo de limpieza tiene el equipo? Y la respuesta es, no tenemos ni la más pálida idea, porque eso depende mucho del uso particular que tenga el equipo, dónde está instalado, la dureza que tiene el agua. Normalmente un condensador casco y tubo, ¿sí? Si vos lo trabajás con agua de napa, como si fueses en el campo, que tirás una bomba sumergida, vas a napa, tomás agua, ¿viste? Y te lo permiten. Y qué sé yo, cada 2 años tenés que hacer una limpieza, o cada año tenés que hacer una limpieza porque se te forma dureza. Si tenés una torre de enfriamiento de agua y vos tratás el agua porque podés tratarla químicamente, mediante banco de resina, o podés trabajar la renovación del agua por ósmosis inversa. Bueno, estás trabajando con un agua blanda, o sea que el tiempo de limpieza se te prolonga muchísimo, porque estás dando agua que no tiene sólidos, ¿verdad? Si trabajás con agua de mar, lo mismo. El problema del agua de mar, tanto no es la dureza, sino la formación de cuestiones bacteriológicas, algas, crecimiento de alga adentro de los tubos del condensador, ¿no? Seres vivos que se te depositan por el agua de mar. Bien, acá, por ejemplo, tenemos una tabla de selección de un fabricante de condensadores casco y tubo. Bien, esta en particular dice que es para refrigerante amoníaco. Obviamente todo viene, a no ser que sea pequeño, todo es para amoníaco, ¿no? Para cosas grandes. Bueno, y viene para capacidades de amoníaco. Bien, tiene modelitos, se llama BTC, qué sé yo lo que querrá decir BTC, y modelitos de sus equipos. Cada modelo tiene un determinado tamaño. Bien, en este caso, este fabricante, la única información que te da es esta que vos ves en la tabla. ¿Y qué te dice? El modelito BTC1, ¿qué hace? Che, tiene 3 metros 60 de largo, el diámetro C tiene 355 milímetros de diámetro, alguna medidita de conexión, de entrada y de salida, y me dice, a ver, este equipito, ¿sí? Circulándole 12.163 litros por hora de agua, cuya entrada está acá. ¿Observan? Sí. Bien. Tiene una capacidad, un rendimiento de 36.500 kilocalorías hora. Bien. Pero acá, ¿qué dice? Con agua de torre. Temperatura de entrada, 29 grados centígrados. Entonces, permitime que yo voy haciendo un pequeño garabato acá para que ustedes puedan interpretar qué es lo que está diciendo ese fabricante. Entonces, me está diciendo, ¿Agua de torre se refiere a agua corriente? ahora lo analizamos un segundito. Acá dice agua de torre. ¿Bien? Y acá abajo tiene otras leyendas. Vamos a seguir leyéndolas. Temperatura de condensación. Esto todo es para amoníaco. Temperatura de condensación, 35 grados centígrados. ¿Para qué? Para agua de torre. Que estoy acá. ¿Bien? Entonces permítanme que yo voy a hacer agua de torre. Voy a dejar, voy a poner esto, torre. Con agua de torre, temperatura de condensación, 35 grados centígrados. A ver qué me dice. Capacidad agua de la torre. Temperatura de entrada, 29 grados centígrados. O sea, temperatura de entrada al condensador, 29 grados centígrados. Es lo que me está diciendo, ¿verdad?
Sí, sí. Caudal de agua, 12 metros cúbicos por hora, para redondear. O sea que está circulando 12 metros cúbicos por hora de agua. Bien. La temperatura de salida acá no dice nada. Pero dice que tiene un rendimiento de 36.500 kilocalorías hora. Perdonen que tarde tanto, pero escribir con esto. Bien, si yo quiero saber esta temperatura, esta es la carga térmica que me dice el fabricante que rinde, ¿no? Sí, Eso va a tener que ser igual al caudal másico del agua, por el C sub P del agua, por el delta T del agua. sí, Caudal másico de agua lo sé, sí, los 12. el C sub P del agua lo sé, Saca de tabla. el delta T del agua lo calculo de acá. Ok, si sé el delta T, sé la temperatura de entrada, listo. Sé cuál es la temperatura de salida. ¿Queda claro? Sí. Bien. Ahora, si esto era agua de torre, cuando yo seleccione la torre para esto, ¿qué voy a seleccionar? ¿Qué le voy a, qué voy a buscar? ¿Qué quiero enfriar? Hablen, no me molesta. ¿Qué voy a enfriar? Agua, ¿Qué los 12 tronca metros voy a cúbicos. pegar, Agustín? ¿Qué voy a enfriar? ¿Qué le voy a decir al fabricante? ¿Cuál es mi requerimiento? ¿Qué es lo que quiero en la torre? 12 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Lo que sale Sí, del condensador lo mando a la torre. ¿Cómo sería? A ver, tengo el condensador casco y tubo. ¿Sí? Tiene entrada del agua, salida del agua. La entrada del agua, ¿de dónde va a venir? De la torre, que tiene una bomba que va a impulsar el agua, la va a mandar al condensador. El retorno del condensador, ¿a dónde viene? A la entrada de la torre. Esto 29 grados centígrados, o sea que el agua que yo necesito acá es de 29 grados centígrados. Bien, suponete que el delta T, por decir una cosa, me da 3 grados centígrados, entonces acá sale a 32 grados centígrados. Que es lo que voy a requerir para, para mi selección de la torre. Si va a trabajar con el condensador este que seleccioné y lo voy a hacer trabajar de esa manera, la torre tiene que hacer exactamente eso. ¿Y qué me faltaría indicar o determinar? ¿Dónde va a ir parada la torre? O sea, con qué temperatura de bulbo húmedo. Que depende de dónde va la torre, qué lugar geométrico, ¿no? Con qué ciudad, por decirlo así. ¿Se comprende? Sí. Bien. Y al lado dice, che, no rinde 36.000, rinde 36, 72, 500, prácticamente el doble, ¿no? No, rinde el doble. Pero, pucha, ponete de acuerdo, hermano, ¿rinde 36.000 o rinde 72.000? No, pero ¿por qué no lees? Ah, capacidad con agua de pozo, temperatura de entrada 18 grados centígrados. Con agua de pozo, el fabricante tomó temperatura de condensación 30 grados centígrados. Entonces voy a dibujar acá chiquito. Temperatura de condensación, esto es agua de pozo, 30 grados centígrados. Y
¿Qué más me decía? Temperatura de entrada del agua. Agua de pozo es agua de napa, chicos. Y el agua de napa tiene la temperatura de la tierra. Normalmente 15 grados centígrados como mucho. Este tomó 18. 18 grados centígrados. Ok. ¿Qué dice que rendía? 72.500 kilocalorías hora. Bien. 30 de condensación. Temperatura agua de pozo 18. ¿Con qué caudal? El mismo. Ah, ok. El mismo caudal, ¿no? 12 metros cúbicos por hora. ¿Puedo calcular cuál es la temperatura de salida? 72.500 kilocalorías hora va a ser igual a 12.000 litros por hora por 1, están kilocalorías hora, calor específico del agua, 1 por delta T. Calculo el delta T y si tiene temperatura de entrada de 18, tendré la temperatura de salida del agua. Creo que esto daba con delta T 6 grados centígrados, o sea que la temperatura acá era 24 grados centígrados. Delta T de 6, de salto térmico. Y esto creo que daba delta T de 3, si haces las cuentas. ¿Bien? Y esto cuando sale del equipo, agua de pozo, ¿qué hacen? La tiran. Se va el agua. ¿Queda claro? Sí. Si acá vos haces, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a sacar la capacidad del equipo por delta T, de grados centígrados. ¿Me siguen? Miren lo que voy a hacer. Me voy a meter con esta. El cacharro es el mismo, ¿eh? Bueno, voy a ver este equipo. 36.500 kilocalorías hora. 36.500 kilocalorías hora. En esta condición, estaría trabajando con un delta T de ¿cuánto? 29, 35, 6 grados centígrados. Condensación menos temperatura de entrada del fluido frío. 6 grados centígrados. Sí. Sí. 36.500 dividido 6 me da 6.083 kilocalorías hora. Voy a poner 6.000 para hacer la ronda redonda. 6.000 ¿qué? Kilocalorías hora por cada grado centígrado de qué. Contéstenme. Contesten, por favor. Bueno, veo que estamos perdidos. Por cada grado centígrado de delta T que está trabajando el condensador. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo con este. Rinde 72.500 kilocalorías hora. Esto. ¿Y con qué delta T estaría trabajando este equipo? Acá. 18, 30. El delta T acá serían 12 grados centígrados. ¿Sí? 72.500 dividido 12, creo que digo bien, eso me da 6.041. O sea que este equipo, así, si lo hago por diferencia de temperatura, me da 6.000 kilocalorías hora por grado centígrado. ¿Por grado centígrado de qué? De variación de temperatura, o sea, De delta T.
¿Se acuerdan lo que era el delta T de un evaporador de trabajo? Sí, o sea, la diferencia de temperatura entre lo que entraba, o sea, entre el punto antes del evaporador y el punto de luego. Temperatura de la cámara menos temperatura de evaporación. Está bien. Recién terminamos de hablar del delta T del condensador por aire. ¿Qué era el delta T del condensador por aire? Temperatura de condensación menos temperatura del aire de ingreso al condensador. Y acá estamos haciendo exactamente lo mismo. ¿Ven? Y ahora, fíjate qué da en esa condición y en esta condición. Claro, ¿y esto por qué? Básicamente, porque es el mismo cacharro, no le cambié nada. Le sigo circulando el mismo caudal de agua, no lo cambié para esta condición o para esta condición. Por lo tanto, el convectivo que genera el agua sigue teniendo la misma velocidad y el mismo convectivo. El de condensación básicamente es el mismo convectivo también. O sea que en definitiva, en función de la diferencia de temperatura media logarítmica, variará la capacidad del equipo. Y acá lo hacemos por delta T, porque es válida también, como ya explicamos, esa correlación no, esa ecuación sencilla de capacidad. ¿Bien? Y entonces, es obvio que el equipo, mientras yo no le cambie el caudal de agua, no le estoy cambiando la velocidad del agua en los tubos, o sea, estoy dejando todo igual, va a tener la misma capacidad de intercambio térmico por grado centígrado de delta T. ¿Ves? Aunque parezca diferente, pero estoy trabajando con qué? Con el mismo caudal de agua. No se lo tengo que cambiar a un evaporador para que esto se cumpla. ¿Qué tengo que hacer? No tocarle los ventiladores, sino estoy cambiando el convectivo del aire. A un condensador por aire, lo mismo. Sí, no le tengo que tocar nada, no le cambio los ventiladores porque estaría variando el convectivo del aire, ¿verdad? Si cambio la velocidad. Esto es lo que estoy tratando de que ustedes observen. Bien, espero que haya quedado relativamente entendido. O sea que si yo este equipo lo agarro y tengo el dato del fabricante y veo qué capacidad de intercambio térmico tiene por grado centígrado de delta T, mientras yo no le cambie el caudal de agua en circulación a este equipo, su capacidad va a estar dentro de una ecuación lineal por grado centígrado de delta T. ¿Con respecto a qué? A la temperatura de condensación con respecto a la temperatura de ingreso del fluido frío o de agua, en este caso. ¿Bien? Muy bien. Esto vayan tratando de leerlo porque son temas que los preguntamos en los exámenes. Y es extremadamente sencillo. Pero traten de leer algo, porque si le van a dedicar todo el tiempo a otras materias y esto la dejan siempre para lo último, van a tener sus inconvenientes, pero por no haber leído o estudiado o practicado. Tengan cuidado. Bien, vamos a hacer una pausita de 15 minutos y terminamos Dale. con esto explicando condensadores evaporativos. Bien, y 5